ofrecernos este espacio para poder reflexionar sobre el significado de la crisis de la pandemia. Quiero decirles que entonces vamos a reflexionar desde otro lugar. No vamos a hablar de estadísticas, no vamos a hablar de número de infectados, no vamos a hablar de número de muertos. Los invito a que reflexionemos sobre qué implica para nosotros y para la sociedad esta pandemia. Y entonces, ¿qué mejor que comenzar con estas palabras escritas en el libro El mensaje de las lágrimas por Alba Pallás, psicóloga española? Ella nos dice: hemos perdido la costumbre de estar con nosotros mismos, de estar familiarizados con todo lo que habita en nuestra casa interior. La muerte, las pérdidas, el duelo, podría agregar el sufrimiento, la enfermedad, son acontecimientos que poseen esa cualidad, porque nos impulsan a abrir un espacio interior de reflexión y de autoconocimiento. Cuando aceptamos esa invitación y empezamos a reflexionar en silencio, en este mundo ajetreado y ruidoso, nos ocurren cosas. Entonces, como vamos a hablar de crisis, vamos a repasar un poquito a qué llamamos crisis. Y para ello traigo la tradicional definición de Slyke del año 96 de crisis, que nos dice que la crisis es un estado temporal de trastorno y de desorganización, caracterizado por la incapacidad que tiene el individuo para abordar situaciones que son particulares usando los métodos acostumbrados en la solución de los problemas. Entonces, en toda crisis, y pensemos en esta que estamos atravesando, la percibimos como amenazante, en primer lugar. Es algo que amenaza nuestras vidas, nuestra relación en sociedad. Es una situación que es imprevista, no deseada, que apareció repentinamente, que por lo tanto nos desacomoda, nos genera desconcierto, desorganización, confusión, incertidumbre. ¿Qué va a pasar de aquí en más? Produce impotencia y limitación de nuestros recursos para afrontarlas, sobre todo en un primer momento. ¿Qué hacemos con esto que nos ha parecido tan de golpe? Y la percepción, en un primer momento, también ha sido: ¿esto tendrá alguna solución? ¿Qué podremos hacer con ello? Pero fundamentalmente, porque no tenemos un registro interno de una situación similar. En la historia han aparecido muchas epidemias, muchas pandemias, y han muerto tal vez muchas más personas de lo que han fallecido con esta pandemia. Pero en las últimas décadas nos encontramos con que no ha habido una pandemia con estas características, y entonces no tenemos un registro interno de decir, bueno, ¿cómo lo enfrentamos? ¿Qué hacemos con ella? ¿Cómo salimos de ella? ¿Qué ayuda necesitamos? ¿Cómo nos va a encontrar luego de atravesarla? Y esta situación también es algo que produce mucha incertidumbre e inseguridad. Entonces, la crisis, toda crisis, y esta, nos enfrenta fundamentalmente esta, que es una crisis sanitaria, pero no solo sanitaria, nos enfrenta a nuestras limitaciones, a nuestra vulnerabilidad, a nuestra finitud, al sufrimiento, a la muerte. Y en ese sentido digo yo que nos hace temblar los cimientos y nos obliga a buscar las verdaderas raíces que nos sostienen, que nos dan fortaleza para poder atravesarla. El impacto. Si hablamos de impacto de esta crisis, podemos decir que no va a ser igual en todas las personas, ni en todos los grupos, ni en todas las sociedades. Y las consecuencias también no van a ser iguales.
¿De qué dependerá de que el impacto y las consecuencias no sean iguales? En primer lugar, de las circunstancias desde cada cual la vive. ¿Es un enfermo que se recuperó o está en vías de recuperación? ¿Es un enfermo que está atravesando sus últimos días de vida y que esto le llegó en pocos días? ¿Es una familia? Hemos visto familias en las cuales algunos están en tratamiento, otro ha fallecido, otro se ha recuperado. ¿Es un miembro de una familia en estas condiciones? ¿Es un miembro del equipo de salud? Entonces, el impacto y la consecuencia no va a ser la misma en función de quién es la persona, pero también de los recursos que cada persona dispone. Cómo ha enfrentado otras circunstancias, límites, otras circunstancias de crisis en su vida, cuáles han sido sus recursos, sus afrontamientos, sus fortalezas para seguir adelante. Y también del apoyo social del que se disponga. Se está solo, se tiene una familia, una comunidad que lo pueda ayudar, puede tener asistencia sanitaria, y esto me parece que es muy doloroso. Días pasados he visto por televisión, por ejemplo, en algunos países, en Latinoamérica, a personas que morían en la calle. Y de repente recordé unas palabras de un colega argentino que, hablando de la dignidad del morir, él dijo: no es digno que muramos como perros abandonados. Y esas imágenes me trajo a la mente estas palabras, ¿no? Qué duro, qué difícil morir en esas circunstancias, ¿no? Entonces, también el apoyo social depende de la posibilidad de tener una asistencia sanitaria, ¿no? de poder tener a mano o obtener los medicamentos, los tratamientos que en este momento están disponibles. Entonces, esta crisis decimos que es una crisis que es imprevisible y es colectiva, porque no hay país que no haya sufrido las consecuencias, que no esté sufriendo las consecuencias, ¿no? Y desde la antigüedad, la enfermedad, el sufrimiento, la muerte, ha sido origen de grandes transformaciones espirituales. Si nosotros recordamos grandes místicos o grandes líderes espirituales, ¿no?, vamos a ver que han atravesado crisis muy difíciles, y atravesar esas crisis de las cuales han salido en mejores condiciones y han dado lugar a grandes transformaciones espirituales. Por eso digo que esta crisis también brinda la oportunidad de un llamado a nuestra plenitud. Y si hablamos entonces de espiritualidad, vamos a recordar que la espiritualidad es universal, que es profundamente personal e individual. Es el núcleo y la esencia de quienes somos. Y esta naturaleza espiritual es la que inspira la compasión, la generosidad, la solidaridad, porque la espiritualidad también tiene que ver con valores. Quiero hacer mención a que la espiritualidad sabemos que es distinta a la religión. La religión es un camino por el cual podemos expresar la espiritualidad, pero la espiritualidad va mucho más allá que eso. La espiritualidad tiene que ver con el sentido, con el significado de nuestras vidas, con aquello que nos sostiene, ¿no?, y que puede ser Dios, algo trascendente como la naturaleza para algunos, o la creación, o distintas expresiones del arte, o la familia. Pero la espiritualidad es esto que nos da un sentido a nuestras vidas. Entonces, frente a esta crisis, la podemos vivir como una amenaza, como vimos antes, como nos amenaza, pero también como una oportunidad.
la oportunidad de poder reflexionar sobre nosotros mismos y poder salir de estos en mejores condiciones, individual y colectivamente. Van a aparecer y aparecen reacciones normales y especialmente en el equipo de salud, ¿no? Y vamos a ver, por ejemplo, a un nivel emocional, el temor, la culpa, la desesperanza. Por ejemplo, escucho, y no solamente en los profesionales de la salud, sino en personas aún sanas, que en estos momentos, cuando se empieza a abrir la cuarentena obligatoria, comentan, tengo temor a salir, con esto de que cualquiera puede estar contagiado y no presentar síntomas. Esto crea mucho temor. Entonces, dice, prefiero quedarme en mi casa encerrada, no tengo miedo de salir. La culpa, ¿cómo se manifiesta la culpa? Bueno, la culpa, por un lado, la escucho de quienes han contagiado y se sienten entonces responsables y culpables de haber contagiado. O en personal del equipo de salud, cuando tienen el temor o la culpa de poder no solo contagiarse, sino contagiar también a su familia, ¿no? El resentimiento hacia quienes no se cuidan y por lo tanto al no cuidarse son responsables de esta transmisión mayor comunitaria del virus, ¿no? Estas respuestas cognitivas, dificultades de atención y de concentración que los vemos en el equipo de salud, fruto del desborde emocional al atender a tantos enfermos, ¿no? Y pensamientos intrusivos. Los otros días me decía un enfermero, a la noche llego a mi casa y pienso y me vienen imágenes y no puedo dormir porque pienso en lo que he estado viviendo durante el día. O días pasados cuando escuchaba a un médico español que contaba, recibíamos a tantos enfermos. Un día, uno de esos días, se nos murieron 50 enfermos en el día. Estábamos desbordados, estábamos bloqueados. Y después a la noche no podíamos dormir. Se me venían estas imágenes de tantas personas que morían y no teníamos tiempo ni siquiera de llegar a hacer un buen certificado. O cómo comunicarnos. Esto de comunicar las malas noticias, un diagnóstico malo, un avance de enfermedad, una agonía o la muerte, acostumbrados a plantearlos en el marco de una entrevista, ¿no? De repente tener que darlas por teléfono y rápido. Bueno, todas estas cosas son las que han afectado y afectan al equipo de salud. La tensión, la fatiga, estos problemas de sueño que comentaba antes, cefaleas tensionales, ¿no? Taquicardias, y en las relaciones interpersonales a veces comentaban algún profesional de la salud, bueno, ante tanto dolor y sufrimiento nos endurecemos, nos ponemos como no solo esta máscara con la que nos disfrazamos para atender, sino que también una máscara interna para de alguna manera protegernos de tanto dolor y de tanto sufrimiento, ¿no? Entonces, ¿a dónde nos lleva toda esta crisis? Yo creo que lo más importante es que un replanteo significativo, ¿qué es lo que nos motiva a hacer lo que estamos haciendo? Ya sea como equipo de salud, ya sea con nuestra familia, con nuestras amistades, con la sociedad en la que vivimos. Nos reconstruimos entonces por dentro en un trabajo interior y reformulamos necesariamente nuevas estrategias. Nos estamos reinventando día a día. Y en esto quiero comentar lo que nos pasa en el Hospice Casa de la Bondad, de la cual soy voluntaria. Cuando aparece, ustedes saben que los hospices se mueven fundamentalmente con voluntarios. En el hospice todos somos voluntarios, salvo el grupo de enfermería.
Cuando aparece el confinamiento, el equipo de salud decide, bueno, los voluntarios no van a ir más durante este tiempo. De los profesionales de salud, solamente van a ir aquellos menores a 60 años. Los mayores de 60 años o con algún problema de salud no vamos a asistir. En definitiva, son las enfermeras las que van, y dos de las médicas más jóvenes que no tienen ningún problema de salud. Bueno, allí reformulamos esta estrategia. Después pensamos, pero ¿y los enfermos? ¿Cómo nos comunicamos con ellos? Implementamos entonces las llamadas telefónicas a las familias para comentarle cómo están los enfermos, y a los enfermos para poder hablar cómo se van sintiendo ellos sin la visita de sus familiares. Después instrumentamos las videollamadas entre enfermos con su familia, y en eso hubo un voluntario que era el que se encargaba al comienzo. Ahora también hay una psicóloga, y 2 días a la semana los enfermos pueden tener videollamada con sus familiares. En algún momento no había infectados en Córdoba, y dijimos, bueno, podemos aprovechar y que venga un familiar, uno por cada enfermo, a saludarlo, una vez a la semana o 2 veces. Y lo hicimos. Pero después de repente aparecieron la semana pasada muchos casos en Córdoba. Volvimos atrás. Ahora la situación es distinta. Veremos este lunes en el equipo de salud qué hacemos. Es decir, permanentemente uno se está reinventando, y reinventando no solamente en el ámbito de la salud, sino reinventándonos en nuestras relaciones sociales y familiares, ¿verdad? Como dice Rinpoche, un encuentro en profundidad con el que está muriendo nos puede llevar a un auténtico despertar, a una profunda transformación, y ya no solo de la percepción que tengamos del sufrimiento, de la muerte, sino también de una nueva forma de entender y de vivir la vida. Por eso la mariposa, que es la que sufre una transformación hasta llegar a convertirse en esa cosa tan bella que es, ¿verdad? Y entonces, hablando de transformación, un cambio profundo en la asistencia. En esto, el gran desafío, creo que para todos nosotros, es la humanización de la medicina. Los que estamos en cuidados paliativos sabemos bien que la medicina cura a veces, no siempre, pero sí siempre podemos acompañar, podemos cuidar, podemos estar al lado del enfermo que sufre. Pero también pensemos cuántos profesionales que no están capacitados, que no han sido formados en cuidados paliativos, de repente se han visto en tener que dar estas noticias, como decía antes, ¿no? En condiciones tan desfavorables, o que por allí han estado más acostumbrados al curar. Entonces, esta es la oportunidad para que haya un replanteo, pero no solo desde un nivel sanitario, sino de cada profesional, ¿no? Sobre esta humanización de la medicina. Y también esto nos va a llevar a trabajar sobre nosotros mismos, ¿no? A poder tomar mayores niveles de conciencia de quiénes somos, ¿no? Y de qué es aquello que nos sostiene. Y la espiritualidad, de verdad que en tiempos de crisis, nos ayuda a cambiar los criterios que orientan nuestras vidas. Y también nos ayuda a atravesar el sufrimiento con una cierta serenidad. Porque, como decía Víctor Frank, psiquiatra suizo que estuvo en un campo de concentración y que luego se dedicó a la psicoterapia, le decía, no solo importa lo que nos pasa en la vida, sino cómo nos paramos frente a ella, cómo enfrentamos las vicisitudes que en la vida tenemos que atravesar. Y cuando hablamos de espiritualidad, decimos que la espiritualidad tiene 3 dimensiones, ¿no? Una de las dimensiones es la relación con uno mismo. Y entonces
en esta dimensión, yo digo que la espiritualidad es discernimiento. En esta reconstrucción de nuestras vidas, en esta examinación de nuestras vidas, en esto descubrirnos finalmente quiénes somos, nos haremos preguntas y trataremos de responderlas. ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué vivo como vivo? ¿Qué me mueve a vivir como vivo? ¿Qué me sostiene en la vida? Pero en esto, digo yo que tenemos que tratarnos con mucha compasión hacia nosotros mismos. No se trata de juzgarnos, sino de comprendernos, de comprender nuestras limitaciones, de comprender todo aquello que está a nuestro alcance. Pero también, como profesional de la salud, entender que también las limitaciones nos van a permitir hacer lo que podemos hacer o lo que sabemos hacer. Pero siempre que lo hagamos con mucho amor, va a dar buenos frutos. En otro plano, otra dimensión de la espiritualidad es el plano interpersonal, es la relación con los demás. Respetar, aprender a respetar a los otros, a tejer relaciones, a construir proyectos con otras personas, a perdonar, a ser perdonados, a reconciliarnos cuando ello es posible, a pedir ayuda y ayudar. También necesitamos consolar del mismo modo que ser consolados. El sufrimiento nos une, porque somos sanadores heridos. ¿Qué queremos decir con esto de que somos sanadores heridos? Que compartimos entre todos la misma condición frágil y vulnerable. Y aquellos que hemos atravesado situaciones de mucho sufrimiento y hemos podido salir de ellas con deseos de continuar la vida y de disfrutarla, podemos también poder empáticamente y compasivamente escuchar y acompañar el sufrimiento de otros. Y en la otra dimensión, que es la dimensión, el encuentro con lo trascendente. Este es un momento en el cual, como en toda crisis, podemos descubrir o redescubrir aquello que para nosotros es trascendente, aquello que nos trasciende, aquello a lo cual nosotros pertenecemos. La espiritualidad en ese sentido puede ser vivida como un ancla que frente a las tempestades de la vida no nos va a dejar que nos arrastremos a la deriva. Pero también la espiritualidad vivida como un faro que ilumina nuestro camino, que es guía y es referencia para nosotros. Entonces, resumiendo, podemos decir que encontrarle un significado a la experiencia esta que estamos atravesando es poder comprenderla, es poder reflexionar profundamente sobre los cambios que nos trae consigo y sobre los nuevos desafíos que nos trae. Es reconocer nuestras propias necesidades y vulnerabilidades para poder ser más resistentes y efectivos en nuestra tarea cotidiana. Pero también es un llamado a aprender a cuidarnos y a cuidar, no solo para prevenir el agotamiento y la fatiga, sino para poder salir adelante de estos. Como dijo el Papa del Papa Francisco, de esta vamos a salir entre todos, a través de la generosidad y de la solidaridad. Esto es todo. Les dejo esta imagen de un río serrano de nuestras sierras cordobesas. Y muchas gracias. Por tu presentación. Preguntas van a estar al final de la presentación de la doctora María Margarita. En el chat, por favor, les vamos a agradecer que ustedes puedan poner sus preguntas y van a ser transmitidas a ellas al finalizar las dos ponencias. Dejo con ustedes a la doctora María Margarita para iniciar su presentación en breves minutos. Gracias, María Margarita.
Gracias, Miriam. Bueno, voy a intentar continuar después de lo que nos ha compartido Norma con algunos contenidos que podrían ayudar a encontrar un significado en la crisis que estamos viviendo. Desde la espiritualidad, representada un poco en esta imagen, en que la distancia física no afecta el desarrollo de nuestra espiritualidad. Cuando nos enfrentamos a una crisis como la actual, o particularmente cuando el comportamiento nuestro es limitado, se dan dos procesos dependientes y condicionados. El primero, el proceso de la pérdida, y el segundo, el proceso de crecimiento y desarrollo de la espiritualidad, que nos va a llevar a fortalecer significados o a adquirir nuevos significados. En el proceso de la pérdida, las pérdidas son inevitables. Como dijo Norma, van a ser muy variables dependiendo de nuestras culturas, dependiendo de nuestras realidades. Desde una pérdida de no poder salir a la calle hasta perder seres queridos. Este es un estudio en desarrollo sobre las vivencias asociadas a la pandemia del COVID que estamos desarrollando en un pueblo rural de la sexta región de Chile, en el cual participan profesores y un grupo de voluntarios de cuidados paliativos, y ellos han identificado algunas pérdidas como el contacto físico, la distancia social, tranquilidad, libertad, salud, entre otras, que orientan a ciertas preguntas que pueden tener que ver con adquirir nuevos significados. En este mismo estudio también ellos refieren lo que más valoran ahora: la familia, la vida, volver a Dios, retomar la fe, salud, alimentación, trabajo, aprendizaje, dentro de otros. Las cifras pueden ir variando porque es un estudio en desarrollo, pero nos da una idea de lo que está viviendo al menos un grupo en una zona rural. En el proceso de la pérdida, lo recomendable es vivir el proceso de la pérdida. También decía Norma que a veces nosotros ocultamos por el dolor y el sufrimiento lo que estamos viviendo. La recomendación aquí es que vivamos lo que estamos perdiendo, independiente del dolor y del sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer para vivir eso? Limpiar. ¿Qué significa limpiar? Expresar los miedos, la pena, la angustia, la rabia, y tratar dentro de lo posible los problemas de salud. Luego que nos hemos limpiado de lo que estamos sintiendo y de lo que nos aflige, ¿ya?, podemos intentar cultivar desde el recurso interno de la persona el amor que hay en cada ser humano. Y posteriormente vamos a cosechar, que es el segundo proceso, que es el de la dimensión espiritual. Sabemos que en espiritualidad se refiere, independiente de la definición que tomemos, se refiere a los valores, a los aspectos éticos, a la búsqueda de significados y la trascendencia. Yo muy resumidamente me voy a referir a estos tres aspectos que tienen directa relación con encontrar o fortalecer significado. El cambio en la jerarquía valórica. Todos tenemos los mismos valores, pero en distintas jerarquías, y las crisis hacen que nuestra jerarquía se movilice o se haga más permeable. La educación en el proceso de la muerte, en el cual el paciente adquiere un mayor valor interno, independiente de su deterioro físico, y que también se valora a quien lo acompaña. Y el desarrollo de la dimensión espiritual, que requiere de una mirada interna reflexiva. En la jerarquía valórica, este es un estudio que se evaluó la jerarquía valórica asociada al bienestar de pacientes hospitalizados en cuidados paliativos, y se vio que su jerarquía valórica difería un poco de la jerarquía que tenía el personal de la salud. En la actual pandemia, el personal de la salud
también está sufriendo, como sufre la enfermedad, tiene el enfermo al frente, uno esperaría que las jerarquías no fueran tan distintas. Y eso podría hacer que el vínculo que actualmente hay entre los enfermos y el personal sea más estrecho. Situación que habría que investigar y que habría que estudiar. También se ha visto que la atribución que hacen los familiares al cambio de sus preferencias valóricas lo atribuyen a la muerte principalmente y a la educación, que sería el segundo aspecto que quiero mencionarles. La educación valórica en el proceso de la muerte encontramos, ¿ya?, desde distintas líneas teóricas apuntan a que es importante la educación. Desde la teoría psicoanalítica encontramos que las identificaciones regresivas, el sepultamiento del complejo de Edipo, que lo vivimos alrededor de los 4 años, que es nuestro primer duelo, y que va a influir en todos los duelos que tengamos en nuestras vidas futuras, va a formar el núcleo del superyo. El superyo es parte de la estructura de la personalidad y que tiene que ver con el origen de nuestros valores. La incertidumbre o la falta de control, como en la epidemia actual, pandemia, perdón, que lleva a la reflexión y a la creatividad. El aprendizaje de nuevas soluciones y creatividad. La ansiedad, que tiene una relación inversa a la solidez del sistema de valores. Todo esto pareciera que apunta a que el tesoro en vasija de barro tiene algo que ver con la oportunidad de educar en valores. Y esta oportunidad de educar en valores es parte de nuestro desarrollo, de nuestra dimensión espiritual, que nos va a permitir crecer y trascender. La espiritualidad es un proceso dinámico y continuo en el tiempo, desde que nacemos. En esta presentación yo me voy a referir solo a la inteligencia espiritual, que también es llamada inteligencia existencial o trascendente. Esta inteligencia la tenemos todos los seres humanos y todos la podemos desarrollar. Nos ayuda a trascender del dolor y sufrimiento, nos ayuda a integrar nuestra vida interior con la exterior. Permite afrontar, no enfrentar, afrontar y resolver problemas de significados y valores. La única inteligencia, sabemos que hay varios tipos, que ofrece la búsqueda de sabiduría vital y orienta la existencia, como lo plantea el autor Torrealba. También nos ayuda a una síntesis, a vivir y identificar el lugar que ocupamos en el mundo, integrando la propia experiencia con la ciencia, y a tomar distancia de sí mismo, que es una condición para la libertad y la sabiduría. La libertad desde el punto de vista de la espiritualidad es un poco distinta a la libertad que habitualmente sentimos ahora, restringida al hecho de no poder salir cuando lo deseamos. Esta restricción física es un poco más la libertad espiritual, se refiere más bien a retirarse de sí mismo para generar un bien en otro. Situación que están desarrollando mucha de la gente que está en primera línea. Están retirándose de sí mismos, de cuidarse ellos, de dejar a su familia para ir a atender a otras personas. Eso es parte de la libertad espiritual. También tiene que ver con afrontar el destino, la propia muerte y de seres allegados con serenidad. En este contexto, ¿cómo cultivamos esta espiritualidad o esta inteligencia espiritual y encontramos estos nuevos significados? Lo más eficaz y eficiente es el camino del dolor. La enfermedad, la muerte, cuando lloramos, cuando tenemos miedo, cuando nos sentimos débiles como los demás. ¿Ya? Desde
la orientación analítica, nosotros pensamos que son los momentos cuando somos más fuertes, cuando somos débiles, cuando nos ocultamos detrás de alguna máscara. Pero aquí cuando expresamos nuestro miedo, nuestros sentimientos, es cuando somos más fuertes. El dolor también nos ayuda a purificar el amor, a un amor realmente auténtico. Y también nos invita a dejarnos animar y conducir por el espíritu. La pregunta aquí es, ¿tenemos el camino del dolor? ¿Ya? Sabemos muchos que de una y en distinto grado estamos sufriendo. Ahora, ¿cómo nos dejamos conducir por el espíritu? ¿Qué debemos hacer nosotros? Algo dijo Norma también de esto. Tenemos dos cosas. Por un lado, tratar de tener un encuentro de la nada y el todo espiritual. ¿Qué significa eso? La nada son mis debilidades, mi encuentro con un paciente, con un familiar, con un alumno, yo me muestro nada, ¿ya? Y eso va a permitir que tome contacto con mi espiritualidad. Y nada es mi pequeñez, mi debilidad, mi miseria, mi impotencia contra mi debilidad. Que la debilidad puede ser el cansancio, la enfermedad, la muerte, el cometer errores. Yo frente a esa nada, que tomo contacto propio, ¿ya? Yo puedo tener dos caminos. Uno, luchar con una máscara de inseguridad, de orgullo y de soberbia. En vez de sumar para controlar la pandemia, puedo tener comportamientos que resten y no sumen. Por ejemplo, los errores. Aquí todos hemos cometido errores en interpretar una curva, en que pensamos que esta curva, la tendencia va para allá, que disminuye y después nos encontramos con nuestra sorpresa y nos equivocamos. Si nosotros tratamos de sancionar los errores o darle vuelta a los errores y no aprender de ellos, nos quedamos pegados. Y los que seguimos este camino vamos a quedar hasta aquí con el proceso. ¿Ya? El error debe ayudarnos a aprender y a seguir avanzando. ¿Ya? Lo recomendable no es este camino, es este otro. Es poner toda mi nada, mi pequeñez, mi debilidad, mi miseria, mi impotencia, ponerla, tomar conciencia y ponerla para que caiga en mí toda una grandeza espiritual y todo un amor gratuito. En el cual, como decía al principio, la distancia física en el COVID no afecta al todo espiritual. ¿Ya? Yo puedo estar separado físicamente y el todo espiritual me va a llegar. Yo voy a poder ver qué hay detrás del sufrimiento, voy a poder frente al otro ver qué está pasando dentro de sí, qué está pasando con sus valores, qué bueno puedo sacar de esto. ¿Ya? Y para ello es importante la reflexión. ¿Cómo podemos reflexionar en esto? Primero tenemos que pensar que todos podemos hacer algo, así como todos podemos desarrollar nuestra inteligencia espiritual, y todos tenemos esa dimensión, todos podemos hacer algo. Y lo que hagamos va a ser importante. También todos vamos a perder algo. Y todos podemos ganar algo. Y la propuesta es, desde esta presentación, en significado, en nuevo significado que nos dé un cierto bienestar. El COVID nos afecta a todos, los contagiados y los contagiados. Por lo tanto, las diferencias que tenemos en muchos de nuestros países de la región, debiéramos disminuirlas. Debiéramos colaborar en vez de competir. Debiéramos pensar en tener un aporte propio más que esperar que los demás hagan la pega. ¿Qué puedo hacer yo? Por lo menos yo, lo que les proponemos ahora, hagamos nuestra reflexión personal. Y no nos olvidemos de la nada. Así como ocultamos con el fonendo el ritmo cardíaco, tratemos de ocultarnos en nuestra voz interior, nuestra espiritualidad.
Y en relación a la muerte, me gustaría decir un par de cosas. Nosotros siempre hemos sabido que es bueno y hemos enseñado y hemos facilitado dentro de los cuidados paliativos que los familiares se despidan de su familiar en el momento de la muerte y que lo acompañen. Actualmente hay muchos familiares que han sufrido y que están sufriendo porque no están al lado de su familiar cuando se está muriendo. Yo quiero compartirle a ellos un estudio de asociación libre de pacientes conscientes horas antes de morir, en el cual refleja el vínculo espiritual que ellos establecen con un otro. Aquí hay un relato de uno de esos pacientes en la entrevista que dice: algo interno por dentro, no sé cómo explicarlo. Este vínculo espiritual, ¿ya?, que establecen los enfermos y que nosotros no hemos visto cuando los que hemos acompañado a mucha gente a morir, sabemos que de repente los enfermos como que se desconectan de uno, como que están en otra. Y tiene que ver con este vínculo espiritual que ellos establecen. Por lo tanto, al menos de la creencia, podrían tener la tranquilidad que no estuvieran solos. Por otra parte, el doctor Benito siempre nos dice que la muerte, en vez de un acontecimiento físico y de tragedia, debiéramos convertirla en un acontecimiento espiritual. Y eso nosotros lo hemos aprendido y lo hemos promovido. Ahora son muchas muertes en esta pandemia. Muertes que han existido, muertes que están existiendo en este momento y que van a seguir existiendo en nuestra región. Hay mucha gente que se está exponiendo por ellos, al menos por esas muchas muertes que han habido. Creo que debiéramos tener al menos el deber ético de hacer algo. Por ello, hacer un esfuerzo para encontrar un nuevo significado que se traduzca en un bienestar más para nuestros pueblos, para nuestras comunidades. Y para ello, ¿qué es importante que hagamos? Tener una mirada interior reflexiva, en el cual nos orientemos a valorar la persona, a valorar la salud, la vida, entre muchos otros valores, por sobre muchos comportamientos que actualmente hacemos y que sin darnos cuenta nos afectan a nosotros mismos. Por ejemplo, en la crisis religiosa, muchas personas tuvieron un alejamiento de ciertos aspectos de su religión que también eran buenos, que les servían. Como dice en el primer trabajo que le mostré en esta investigación, volviendo a Dios, retomando mi fe. Habían cosas que servían y que dejamos de lado por nuestros mismos comportamientos. Colaboración versus oposición. Aquí quiero mencionar una recomendación que hace el profesor Maturana, Humberto Maturana, que dice que las coaliciones que no son gobierno debieran llamarse colaboración y no oposición para avanzar mejor hacia un bien de la sociedad. La polarización, muchos de nuestros países de la región vivimos las polarizaciones que nos hacen mucho daño. El psicoanalista Otto Kemper, más de 30 años atrás, nos dijo una oportunidad que estuvo en Chile, que los chilenos habíamos pasado de un régimen totalitario de izquierda inmediatamente a un régimen totalitario de derecha. Esta polarización nos iba a afectar muchos años y hasta el día de hoy tenemos consecuencias negativas por eso. Desde manifestarnos sin destruir. Es otro ejemplo, el destruir un semáforo, por ejemplo. Si al otro día yo mismo a lo mejor voy a pasar y voy a evitar que tenga un accidente. Desde el punto de la educación, el aprendizaje, particularmente las tecnologías, esto mismo que estamos haciendo ahora, el aprendizaje con el medio ambiente, con el cuidado de la salud, cómo integramos
el cuerpo, la mente y el espíritu. Entre estos, algunos ejemplos, así muy generales y de distintas áreas, debe haber muchos dependiendo de las realidades y de los contextos, de, como dijo Norma también, de cada región, de cada cultura. Que debiéramos reflexionar sobre eso. Quiero referirme un poco al personal de primera línea, que es el personal de la salud, pero también son los policías, también son los militares, también son la gente de los servicios funerarios, entre otros. Valorar la experiencia que ellos tienen es muy importante. ¿Ya? Es una experiencia única que les está tocando en este momento. Y como dice el profesor Brueras, ¿ya? La experiencia que vale es quien ve el paciente. Eso siempre él lo dice. No es el que está en la oficina o el que está escribiendo el paper, sino que el que atiende al enfermo. Los que atienden a los enfermos son los que van a tener ahora la experiencia mayor y la mayor oportunidad de crecer y desarrollarse. ¿Qué podríamos decir de ello? Desde el momento que salen a un turno, van a dejar algo, van a dejar su familia, van a dejar algo para hacer ese día, para ir a atender a otro, pero también van a ganar, ¿ya? Y una de sus ganancias va a ser el significado. Puede ser para ellos, pero también puede ser para otros. Si su actuar para uno de ellos fue significativo, valió la pena salir. En el servicio, imaginémonos un servicio intensivo, y yo recordando mis tiempos de enfermera de intensivo, me imagino, hay muchos momentos en que uno tiene que controlar el paciente, tomar un examen, te llegó un ingreso, que te está sonando la alarma del respirador, que tienes que registrar, que te están cambiando una indicación, etc. Hay múltiples variables que uno tiene que controlar en muy corto tiempo. ¿Ya? Entre paréntesis, eso a uno le gusta y uno está preparado para eso. ¿Ya? Pero en estos momentos, si alguien le dice, mire, vamos a hablar de espiritualidad con el paciente, van a decir, no entiende nada de lo que yo estoy haciendo. ¿Ya? Pero sí pueden hacer algo muy valioso desde el punto de vista de la espiritualidad. No olvidarse de la mirada. Uno puede ir a controlar el respirador, puede ir a ver la alarma del respirador, o puede ir a cambiarle el suero, o acomodar un paciente. El técnico cuando va a acomodar un paciente, pero siempre miren al paciente, busquen los ojos del paciente. Esa es la manera de ocultar la espiritualidad. Algo te va a decir con esa mirada, algo voy a transmitir yo con esa mirada. El silencio, no olvidemos que el silencio es terapéutico. Y nuestra nada, nuestras limitaciones, pongámoslas al frente. En ningún momento a lo mejor van a pensar del significado que puede tener eso, pero a lo mejor lo voy a pensar cuando regrese a mi casa, cuando me duerma, o más adelante. Si es un personal que tiene más tiempo, ya que no es el personal de intensivo, ya que tiene más tiempo, podríamos hacer algo más, podríamos preguntar algo más sobre el dolor espiritual y decirle algo. En este momento hay algo que le aflige interiormente, en su alma, algo que lo desespera. Puede ayudarle a expresar ese malestar interno. Desearía hablar. Es normal, como dijo Norma también, sentir miedo, rabia, ansiedad por lo que estamos viviendo, incluirse. ¿Podría ayudarle a hablar de lo que le aflige, su futuro, su muerte? Juntos podemos descubrir un bien, un significado o un sentido a este sufrimiento, en su familia, en su creencia, en sus logros al recorrer su vida, estar más tranquilo. Puede hablar de su familia. Usted es importante para ellos, para su creencia, para nosotros. Usted puede ayudarse interiormente con su creencia. Yo puedo acompañarlo estando presente a su lado, si no coincidimos en la creencia.
Si coincidimos, a lo mejor podemos hacer una oración, podemos rezar un Padre Nuestro, por ejemplo. La búsqueda de significado. Podríamos pensar qué significado tiene para usted esta enfermedad. Sentirse cerca de su familia sin la presencia física. Esto seguramente le ha pasado a mucha gente. No ha podido estar cerca de su familia, pero han estado más cerca interiormente que físicamente. Acompañarse por su creencia en lo trascendente. Desearía dejar un mensaje a su familia, a sus amigos, a otra persona, a nosotros, expresarle su amor, su rabia u otro sentimiento, algo que tiene pendiente, darle la tranquilidad que puedo transmitirle lo que desea. En resumen, todos podemos tener una mirada espiritual frente a esta pandemia, porque todos estamos sufriendo en distintas medidas. Todos podemos tener esta mirada reflexiva, interna y tomar contacto con nuestra nada. ¿Para qué? Para tener nuevos significados, adquirir nuevos significados que se lo debemos a la gente que está muriendo y a la gente que se está exponiendo en su vida, en su familia, para contribuir, aunque sea con un granito de arena, a ser mejores en nuestra región. Muchas gracias. Muchas gracias, María Margarita. Te agradecemos mucho. A ti también, Norma. Quisiera hacerles una pregunta que nos están haciendo, que es referente a cómo logran el acercamiento al paciente o al familiar para abordarlo desde la parte espiritual en una forma que no sea incómoda para ellos, tanto para el paciente como el familiar, mientras uno no lo conoce completamente para saber cuáles son sus tendencias, creencias o su situación espiritual. A ver, yo no escuché bien. No escuché bien si el acercamiento, la pregunta es cómo se acercan si son de distintas creencias. Básicamente, no nos vamos a encontrar con alguien que tenga nuestras mismas creencias religiosas, que no es necesariamente la parte espiritual, pero cómo poder respetar esa parte y cómo poder abordarlos para llegar a un buen punto y que ellos puedan sentirse en confianza. Sí. ¿Respondés, Margarita? Bueno, yo creo que una de las cosas que todos podemos hacer es, en primer lugar, mirar al paciente. Mirar al paciente sabiendo que es una persona como yo, que tiene temores, que tiene miedo, que tiene debilidades. No tenemos necesariamente que hablar de la creencia, ni nos vamos a poner a rezar en nuestra fe si no tenemos idea del paciente. Generalmente el paciente es el que nos va a decir. ¿Ya? Nosotros, los que llevamos mucho tiempo en paliativo, sabemos que en los momentos de la muerte casi todo el mundo es creyente, por lo menos en nuestra región. ¿Ya? En nuestra región habitualmente la creencia se hace mucho más evidente y visible cuando uno está en crisis y cuando uno está en los momentos de la muerte. La mirada es algo que no debemos de olvidar. Siempre decirle que nosotros lo vamos a acompañar, que exprese lo que desee. Y luego que juntos vamos a poder encontrar algún bien del dolor, del sufrimiento, por muy grande que sea, algo nos va a dejar, nos va a enriquecer. Muchas gracias. Hay Sí, una pregunta que dice... ¿Podría agregar algo? Sí, claro, Norma, dile. Sí, bueno, sí, quería decir que cuando nosotros nos acercamos a un enfermo o a su familia, no vamos a dar consejos, no nos vamos a sentir superiores con esta imagen que les traía antes de sanadores heridos,
vamos a acercarnos a escucharlos. Y creo que los enfermos necesitan sentir que son escuchados, que son respetados en sus creencias, que van a poder hablar íntimamente de lo que sienten en su interior si se encuentran frente a una persona que les brinda confianza y seguridad. Confianza en que va a ser una aceptación de la persona, de su biografía, sea quien sea que haya sido. Y la confianza y la responsabilidad de que uno va a estar allí presente y que lo va a acompañar en todos los momentos que él lo disponga. Entonces siempre Muchísimas partimos del gracias. deseo del paciente, ¿verdad? Ok, muchas gracias. Preguntan, ¿consideran ustedes que esta pandemia trae el que los médicos que no sean paliativistas se humanicen y puedan ser tocados para hacer el acompañamiento a sus pacientes y familia como lo hacemos los paliativistas? Bueno, ese es el gran desafío que tenemos los paliativistas, ¿no? Yo no sé, yo creo que lo ideal hubiera sido o sería, y tal vez en algunos lugares lo sea, que los paliativistas puedan estar trabajando a la par y atendiendo estos enfermos COVID con los profesionales de las otras especialidades, y entonces puedan ver cómo trabaja un paliativista. Porque en la práctica, en la clínica, van a poder ver el ejemplo de lo que hablamos, de la comunicación, de las malas noticias, del acercamiento, del respeto, del silencio, del cuidado, ¿no? Creo que, sé que en algunos lugares los enfermos de paliativos son tratados aparte y que los equipos de cuidados paliativos no se integran. Eso es una lástima, no poder integrarse, porque me parece que ese es el mejor momento para poder transmitir qué son los cuidados paliativos, ¿no? En la práctica. María Margarita, ¿quieres añadir algo? Sí. Yo creo que tenemos que dejar también un poquito la soberbia del lado nuestro, ¿ya? De que los paliativos atendemos mejores que los otros, cuando a lo mejor no es tan así, ¿ya? Yo creo que un poco lo que podemos recoger de esa pregunta es que todos tenemos la oportunidad. Podemos encontrar gente muy humana y mejor que nosotros en los que no son paliativistas. Entonces, lo importante es integrar, que nosotros podamos enseñarle a los otros y que los otros puedan enseñarnos a nosotros de lo que están haciendo, ¿ya? Entonces, yo creo que la integración es lo que es el producto que debiera humanizarnos más, ¿ya? Pero a veces también creemos que hacemos cosas muy, muy buenas y a lo mejor no son tan así. Entonces esta integración nos va mostrando muchas cosas. Por eso creo que es bueno que sea un trabajo de todo, partiendo de nuestras propias miserias. Muchas gracias. Preguntan cómo lograr esa integración y apoyo espiritual en pacientes hospitalizados con las limitaciones de comunicación y de acceso que existen para contactarse con pacientes, prácticas espirituales y representantes de cada práctica espiritual, incluso religiosa. Porque ahorita se ha bloqueado toda esa parte, ¿verdad? No se permite tanto el acceso, no llegan los asesores religiosos o espirituales a ver a sus pacientes. Y entonces ellos preguntan cómo lograr esa parte o cómo poder hacerlo. A ver, yo creo que es importante que podamos transmitirle eso al personal de la salud, ¿ya? Al personal de la salud que pueda integrar, cómo podemos integrar la dimensión espiritual en la atención clínica. Yo creo que eso es lo importante, más que
integrar distintos grupos que vayan, porque eso también tiene ciertas consecuencias y ciertas restricciones por infecciones, por un montón de cosas, que distintos grupos vayan permanentemente a visitar a los enfermos. Quizá el mejor camino es cómo hacemos, cómo educamos o cómo encantamos al personal clínico con nuestra dimensión espiritual. Creo que el camino más eficiente debiera ser ese. Okay. Sí, Norma, sí, ¿quieres añadir algo? me parece que es elemental la formación de todo el equipo de salud en temas de espiritualidad, ¿no? Serán diferentes niveles, una formación espiritual general tal vez para todo el equipo de salud, que pueda ver la importancia de incorporar los aspectos espirituales en el cuidado integral, ¿no?, de los enfermos y las familias. Y habrá un cuidado espiritual específico que lo llevará el profesional que esté a cargo, ¿no? Pero también en la actualidad se pueden utilizar también las videollamadas, los mismos, ya sean sacerdotes o pastores o rabinos con sus enfermos, ¿verdad? Y eso es es una manera de reinventarnos, como decía antes, ¿no? Creo que es lo que se puede hacer, las videollamadas o las llamadas telefónicas. En ese sentido, nosotros hemos comprobado en el hospice que dan muy buen resultado. Los pacientes se sienten mucho más serenos, más tranquilos después de haber hablado tanto con el profesional de la salud como con su familia, ¿no? De manera que, bueno, yo creo que también ese puede ser un camino, ¿no?, para los religiosos, ¿no? Ok, muchas gracias. Preguntan, ¿habremos de tener que desarrollar algún tipo de estrategia de acercamiento ante la necesidad del uso de mascarillas y el distanciamiento físico frente a los enfermos? ¿Algún lenguaje mímico, la mirada, el tono de la voz? También yo añadiría ahí el hecho de que no puedes tocarlos o poner tu mano sobre su mano para que ellos se sientan más apoyados. Ayer un paciente nuestro que está en su casa y que su enfermero le contagió el COVID y está muy malito. Me contaba la nuera que la esposa no acepta ponerse la mascarilla y ni la careta, se la quita para poder abrazarlo, besarlo, tocarlo, y también la parte de esa interacción tocándose es muy importante, ¿no? ¿Cómo se puede lograr algún tipo de estrategia, ya que eso no lo podemos hacer y no está permitido? Yo pienso que desde el punto de vista psíquico se valora mucho el contacto físico, pero desde el punto de vista espiritual, la espiritualidad, muchísimo más allá del contacto físico, no debiera afectarse. ¿Ya? Los ejemplos que yo intenté transmitirle de intensivo, ¿ya?, el guante, la mascarilla, las gafas, todo lo que uno pueda ponerse encima, siempre va a tener visibles los ojos. Y eso basta para poder tener un contacto espiritual que sea compasivo, que sea cercano con el otro. No necesitamos tocarlo, no necesitamos contacto porque no vamos a tocar algo externo, vamos a tocar algo interno. Y para eso tenemos que estar a través de nuestra mirada. Es lo más eficiente. La mano, el tomarse las manos, obvio que ayuda, ¿ya?, pero ayuda más como un acercamiento más psíquico, más emocional. Pero desde el punto de vista del significado y de la trascendencia, no necesitamos, no debiera afectarse, estas limitaciones no debieran afectarnos. Y eso debiera ser un aprendizaje y una profundización que debiéramos tener, ¿ya?, que no nos vamos, todo lo contrario, debiéramos desarrollar más nuestra dimensión espiritual en la medida que tenemos estas limitaciones. ¿Ya? Hay muchos ejemplos de gente que ha estado
recluida en campos de concentraciones, no sé, en situaciones religiosas, en situaciones muy precarias, que han desarrollado una espiritualidad muy grande y que no han tenido contacto físico. Sí, Gracias. los otros días escuché a una médica argentina, pero que está hace un tiempo en Barcelona, y que ella decía que una manera de poder tener un contacto humano, encontraron la forma de escribir su nombre aquí arriba, ¿no? Sobre los trajes que utilizan, poner su nombre. Entonces, se acercan al enfermo nombrándolo, qué sé yo, hola Pedro, buen día, aquí vengo a ver cómo está usted, y Pedro puede leer el nombre, entonces se hace una relación más personal, ¿verdad? Sabemos que el nombre es muy importante y nos saca del anonimato, ¿no? Me pareció bueno eso, lo comento porque digo, qué cosa tan sencilla, pero sin embargo, simbólicamente, qué significado profundo que tiene, ¿no? Así es. Gracias, chicas. Me parece que la dimensión espiritual es la que menos se ha incluido en los procesos de formación del personal de salud. Y ha habido el enfoque errado de que esto se le debería delegar a un capellán del hospital o al voluntario de pastoral de salud. Y como hay temor de que algunos profesionales abordan este tema, más aún por el abordaje del autoconocimiento, ¿qué opinan ustedes? No sé. No sé. Pienso que esta puede ser una muy buena oportunidad para que todos hagamos algo en relación a eso, más que esperar que otros lo hagan. Desde el punto de vista de la necesidad que están teniendo las personas en cuanto a su dimensión espiritual. Creo que esta pandemia a lo mejor nos va a dejar algo en ese sentido de que las personas van a sentir lo importante que es haber tenido un poquito más de herramientas en la dimensión espiritual, cuando sabemos que el paciente se nos va a morir, sabemos que no puede entrar otra persona, que no puede venir el capellán, que a lo mejor solo está la videollamada, pero el capellán no está o no tengo tiempo de hacerlo, no sé. Entonces yo creo que es algo, la pregunta es muy atingente, ¿ya? Es necesario de hacerlo, ¿ya? Un esfuerzo que debiéramos hacer entre todos, de ver eso, de no pase la pandemia, porque la pandemia va a pasar en algún momento y que no volvamos igual, sino que al menos exista esta posibilidad de integrar la dimensión espiritual más a la práctica clínica y que todos tengan algunas herramientas para hacerla. Me refiero a que todos tengan alguna herramienta desde el señor que está en la portería hasta el señor que lleva después su cuerpo en un cajón. O sea, durante todo el proceso, ¿ya? No solamente en el momento que podemos conversar con el paciente, sino desde que el momento que ingresa a un centro de salud, ¿ya? Debieran tener algún grado de conocimiento dependiendo la función y el rol que cumplen. Gracias, Norma. Sí, yo quería agregar que, a ver, Cecily Saunders, que ha sido la fundadora del movimiento Hospice y de lo que luego se ha llamado cuidados paliativos, fíjense que cuando dio su definición de dolor total, incluía los aspectos físicos, emocionales, sociales y espirituales. Pero me parece que históricamente primero se empezó por el tema del dolor y el control de síntomas. Fue lo biológico, lo primero en lo cual los profesionales se formaron. Se fueron incluyendo los aspectos psicológicos y psicosociales y sociales, ¿verdad? Y creo que se dejó un poco de lado lo espiritual. Me parece que recién esta última década es donde se ha visto y se ha retomado esta idea general o primaria de la doctora Cecily Saunders, ¿no?
de incluir lo espiritual. Entonces estamos en una etapa donde lo espiritual realmente se la está incluyendo, y entonces surge la necesidad de formación. Necesitamos formarnos, como dijo María Margarita, con diferentes responsabilidades en este cuidado espiritual. Creo que todos debemos reconocer la importancia de incluir lo espiritual y la mirada espiritual, ¿no? Y entonces habrá una formación que será general, y luego una formación específica en aquellos que serán los encargados de llevar el cuidado espiritual, ¿no? Pero sí, es cierto, es lo último que se ha empezado a tomar. Esto es muy nuevo y es también todo un desafío que tenemos para llevar adelante, ¿no? Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a María Margarita y a Norma por esta excelente charla. Todas las personas están felicitándolas en el chat. Hay muchas personas preguntando si va a estar grabado. Va a estar grabado en la página de la ALSP a partir de mañana. Lo pueden volver a ver. Ellas con mucho gusto dejaron sus correos en las presentaciones. Si ustedes quieren escribirles o solicitarles algo, con mucho gusto lo pueden hacer. Quiero recordarles a todos, por favor, que el 17 y 18 de julio es la presentación de 2 días con el doctor Bruera. Creo que es un tema, un médico y una persona a la que no podemos perdernos su información y sus charlas. Y les pido también la posibilidad de inscribirse como socios de ALSP, a los que no están inscritos aún, porque eso les da la posibilidad de un mejor costo durante los 2 días de charla con el doctor Bruera. Le dejo la palabra a nuestra presidenta Patricia Bonilla para que despida el webinar, y muchas gracias a todos por estar presentes. Pronto tendremos un taller de espiritualidad que probablemente va a ser en agosto, y les estaremos informando para que también participen en él. Gracias. Gracias, Patricia. Buenas tardes. Muchísimas gracias a todos por el apoyo. Estar todos aquí presentes. Margarita, Norma, excelente. Gracias al Comité de Espiritualidad. Y sigamos adelante. Creo que nos han dejado grandes enseñanzas. Muchísimas gracias. Y bueno, los esperamos atentos a todos nuestros cursos y a toda nuestra información que estamos siempre dando. Muchísimas gracias.